Ya que Ya. Bueno, como proyecto integrador, vamos a hacer un pequeño resumen sobre los capítulos vistos en el libro La Meta. A continuación, expondremos con ayuda de unas diapositivas unos resúmenes de capítulos. Capítulo 1. Alex Rogo es el gerente de una planta industrial llamada Único, ubicada en Birmingham. Bill Page es el vicepresidente de la división que está a cargo de esta y otras plantas. La división está amenazada en ser vendida debido a sus malos resultados y la planta de Rogo es la excepción, no es la excepción. El retraso es una orden de producción, fue lo que permitió a Rogo darse cuenta de los problemas por lo que está atravesando su planta. Han tenido dos rondas de despidos y han reducido los gastos en un 20%, por lo que Rogo afirma que esta es la causa que ha perjudicado los tiempos de entrega de los pedidos. Pitch le da un plazo de 3 meses para que mejore la situación de la planta, caso contrario la misma cerraría. Le aconseja que revise sus eficiencias, pues según él tiene mucho en qué mejorar. Todos en la planta están trabajando en una orden de producción que necesitan despacharla en la noche. Capítulo 2. Julie es la esposa de Alex Rogo y se queja que, pues debido a su trabajo, él no le dedica tiempo suficiente a su familia. Después de una larga jornada, la orden de producción urgente se termina. Se expedita y se embarca, pero el terminar esta orden de producción a tiempo, costo, perder un gran obrero, pérdida de tiempo, altos costos por horas extra y reparación de la máquina. No se debe dedicar toda la planta a surtir un pedido a la vez, ya que las economías de escala desaparecerían, porque no se puede lograr un producto de calidad entregando a tiempo y un costo que le gane a la competencia. Rogo sabe que tiene mano de obra, maquinaria, materia prima y un mercado. Entonces, ¿qué pasa? Su problema es la competencia. Los japoneses están ganando el precio, calidad, diseño, tiempos de entrega y costos bajos. Capítulo 3. Pitch cita una reunión general en las instalaciones de Unico para hacer una evaluación completa de todas las operaciones de su división, Uniware. Todos los gerentes de planta están citados, entre ellos Rogo. En esta reunión, Bill Page muestra que las ventas han disminuido, los costos de materia prima han aumentado, la relación horas laboradas versus horas pagadas es dramática, etc. Alex está un poco distraído y cuando busca en su saco una pluma encuentra un puro y se pregunta de dónde lo sacó. Rogo recordó que el puro le había regalado su profesor de física de la universidad llamado Yona, con quien empezó a conversar y le contó que se dirigiría a un seminario titulado Los robots, solución de los ochentas, para la crisis productiva de América, y que fue invitado porque su planta es pionera en el uso de robots. Jonah interroga a Rogo acerca de si los robots han contribuido realmente a aumentar la productividad de la planta y le hace varias preguntas. ¿Tu compañía está ganando más dinero en tu planta simplemente por haber instalado unos robots? ¿Pudo tu planta embarcar por lo menos un producto más al día como resultado de lo que sucedió en el departamento donde instalaste los robots? ¿Los robots en sí entonces no redujeron el gasto en recursos humanos? ¿Tus inventarios se redujeron? Rogo en esta junta con Pitch y recuerda las palabras de Jonah. Ustedes solo están jugando con números sin palabras. Rogo abandona la junta intentando que nadie lo vea, da vueltas en su carro, compra comida para almorzar y va hacia una colina fuera de Birmingham para reflexionar. Alex se pregunta y se pone en la tarea de averiguar cuál es la meta de su planta. Él obtiene varias respuestas entre las cuales tenemos la compra económica de materia prima, se almacena todo. Dice que con ahorro en los costos, pero ¿qué pasa con los costos de almacenamiento y los costos de capital? Generar fuentes de empleo. Rogo llega a la planta y descubre 3 personas sin hacer nada. Llama al supervisor y le dice que los ponga a hacer algo. La regla básica ha sido mantén a la gente ocupada
y la máquina trabajando todo el tiempo, que el producto siga saliendo. Rose se pregunta, ¿puedo presumir que el hacer que la gente trabaje y el ganar dinero es la misma cosa? La complejidad de una planta, de cualquier planta manufacturera, es increíblemente inverosímil. Las situaciones cambian constantemente. Ok, capítulo 7. Cuando Rojo llega a su casa, su hija Sharon lo esperaba para mostrarle su boleta de calificaciones, pues había sacado puros cienes, lo que le hace pensar, yo estoy aprobando en el campo de los negocios. Ya pasaba la medianoche y Alex se pone a pensar en qué se puede hacer. Para eso se toma la decisión de buscar un nuevo ajona. Rogo se dirige a la casa de su madre, encuentra el teléfono y la dirección de Jonas, habla con él y le dice que ha encontrado la meta y le habla sobre los parámetros que se aplican a la organización global para revisar el avance hacia la meta. Le dice, pero desde donde yo estoy, el nivel de mi planta, esos parámetros no significan gran cosa. Y los parámetros que yo uso dentro de mi planta, bueno, estoy absolutamente seguro que no creo que me pinten el cuadro en completo, por lo que tanto. ¿Cómo, ¿Cómo puedo saber si lo que pasa en mi planta es realmente productivo o no productivo? Capítulo 9. La información arrogo que el señor Granby, presidente del Consejo de Administración, escogió su planta para hacer la filmación de un video sobre productividad donde él aparecerá. Él se cuestiona acerca de cómo los robots han influido en la productividad o improductividad de la planta y se acuerda que de las preguntas que le hizo Jona en el aeropuerto y encontró que hacían referencia a los tres nuevos parámetros planteados por Jona para expresar la meta de ganar dinero. Por lo tanto, planteó la nueva meta de su planta en términos de esos tres parámetros: aumentar el throughput mientras que simultáneamente se reducen tanto los inventarios como los gastos de operación. Capítulo 10. Rogo le explica en su equipo lo que Jona le ha enseñado, la meta, los parámetros, etcétera. Todo es cuestión de una u otra forma, las definiciones dadas por Jonas. Stacy no ve cómo tomar Jona el valor agregado a los materiales con la mano de obra directa. A lo que Lowe responde, todo esto, si lo entiendo correctamente, es una manera diferente de hacer la contabilidad. Todo el tiempo de los empleados, ya sea directo o indirecto, tiempo improducto u operativo, o lo que sea, es gasto de operación de acuerdo con Jona. Julie se muestra cada vez más informe con el comportamiento de Alex y la amenaza que se va a ir. Alex viaja y se reúne con Jona. Los dos hacen un trato con el Jona. Va a ayudar a Alex. Le va a dar algunas reglas básicas que aplicar y Alex le debe pagar el valor que aprenda de él. Alex le pide a Jona que empiecen por los robots, de lo cual Jona no está de acuerdo. Alex le dice que necesita eficiencia altas para hacer que los robots se amorticen y que solo consiguen la eficiencia si están haciendo piezas. Jona le explica que la mayor parte del tiempo la lucha por altas eficiencias te llevan en sentido contrario de la meta. Capítulo 12. Las cosas se ponen difíciles en la casa de Alex. Julie está cansada de que la carrera de Alex esté en primer lugar y los demás deben conformarse con lo que queda. Capítulo 13. Llegó el sábado y su hijo Davey lo despierta, pues Alex le había prometido acompañarlo a una excursión. Al llegar a la orilla del bosque, tiene el mando 15 niños listos para la excursión. Alex formó el grupo para caminar en una sola fila. Alex se coloca adelante y empieza a caminar. Todos lo siguen, pero después de unos minutos se da la vuelta y ve al grupo dispersado. Ya no había el espacio de un metro.
entre ellos con el que había comenzado, pero sigue adelante. Luego de un rato voltea nuevamente y el espacio es mucho más grande, casi no se ve el último muchacho. Entonces decide ir el último de la fila, se pone al costado del camino mientras los niños siguen pasando cuando observa un espacio muy grande entre ellos y ve al niño gordo llamado Herbie detrás de él y otros niños que quisieran ir más rápido, pero no pueden rodear a Herbie. Capítulo 14. La tropa hace un alto, pues todos tienen hambre. Alex se sienta en una de las mesas para analizar y se cuestiona: si yo pudiera balancear la capacidad perfectamente con la demanda, ¿no eliminaría mi exceso de inventario? Y de cualquier modo, ¿cómo podría estar Jonah en lo correcto y todos los demás equivocados? Entonces Alex se pone a examinar y se pregunta: ¿cómo puede recortar realistamente la capacidad de 15 chicos? Mientras está pensando cómo hacerle, ve a un niño jugando con unos dados y se le ocurre una idea. Alex llama a 5 chicos y establece un juego que consiste en tirar los dados y este determina el número de cerillos que pueden moverse de un puesto a otro. El throughput en este sistema es la velocidad a la que los cerillos salen del último plato. Entonces comienza el juego. Luego de 20 ciclos se observa la gráfica y lo que era un sistema balanceado tuvo como resultado que el inventario aumentó y se hubiera dado costos de manejo de inventario en los cerillos. El gasto de operación también hubiera aumentado. Si esto hubiera sido una planta real, la mitad de las órdenes o más se hubieran retrasado y jamás se pudieran prometer fechas de entrega específicas. Capítulo 15. Continúan con la caminata y el espacio entre los chicos sigue siendo el problema. Luego de un rato, Alex recuerda el concepto de covarianza, lo que explica lo sucedido con el modelo balanceado. Covarianza es el impacto de una variable sobre las demandas del mismo grupo. Un principio matemático dice que una dependencia lineal de dos o más variables, las fluctuaciones de las variables de más adelante en la línea fluctuarán alrededor de la máxima fluctuación establecida por las variables anteriores. Capítulo 16. Al llegar a casa, Alex junto a su hijo se da cuenta que su esposa Julie se había marchado dejándolos con sus 2 hijos. Capítulo 17. Al llegar a la planta, Rogo convoca una reunión y explica a Lou, Bob, Stacy y Ralph, encargado del procesamiento de datos de la planta. Lo aprendido el fin de semana, pero para ese día la empresa tiene un pedido urgente para Hilton Smith y las piezas tienen que pasar por 2 departamentos, primero por el departamento de Pity y luego por los robots para subensamblar antes de ser embarcados. Los robots tienen una capacidad de soldadura de 25 unidades por hora. Rogo decide implementar lo que Jonah le explicó. Para eso decide hacer lotes de producción según la capacidad de los robots. La gente empieza a trabajar y el robot tiene que esperar 1 hora para poder comenzar. Al llegar a las 5 de la tarde, el robot todavía estaba sacando partes soldadas. Lo que sucedió es que cada vez que el área de Pity se retrasaba, el retraso era transmitido al robot. Ese es el efecto del principio matemático. La máxima desviación de una operación procedente pasará a ser el punto inicial de una operación subsecuente. Capítulo 18. Alex y su equipo analizan lo sucedido en el pedido de Smithy. Fueron simplemente 2 operaciones y existió un conjunto de fluctuaciones estadísticas. Rogo les pregunta: ¿pueden imaginarse lo que sucede cuando tenemos la dependencia de eventos ocurriendo en 10 o 15 operaciones, cada una de las cuales tiene su propio conjunto de fluctuaciones? Entre todos consideran las posibles soluciones y deciden buscar nuevamente a Jonah. Él les habla de 2 tipos de recursos: el recurso cuello de botella y el recurso no cuello de botella. Capítulo 19. Jonah visita la planta de Alex y ellos le explican que le queda solamente 2 meses para aumentar el flujo de efectivo. Jonah le indica que la única solución es aumentar la capacidad incrementando la capacidad de los cuellos de botella únicamente. Es decir, encontrar suficiente capacidad para que los cuellos de botella igualen más a la demanda.
Capítulo 20. Posteriormente a la visita de Jonah, deciden dar prioridad a los pedidos atrasados, para lo que Ralph tiene que hacer una lista de todos los pedidos pendientes, clasificarlos desde los que tienen más días de demora hasta los que tengan menos, para que luego Stacy y Bob programen los cuellos de botella para comenzar a trabajar en las partes. Capítulo 21. Luego de tener la lista de pedidos retrasados y la prioridad de los mismos, Robo llama al personal que trabaja los cuellos de botella y les explica que deben de trabajar solo lo que se encuentra en la lista y en el orden indicado. Al observar el comportamiento de la planta, Alex Drogo se da cuenta que lo mejor es informar a todo el personal sobre los cuellos de botella y lo importantes que son. Realizar reuniones donde Donovan les expone la manera en la que darán prioridades a los materiales de la planta, de modo que todos sepan en qué trabajar. Capítulo 22. La nueva manera de producción ha traído buenos resultados, pero no es suficiente. Necesitan una manera de aumentar la capacidad de los cuellos de botella, para lo cual Donovan busca las máquinas viejas que fueron reemplazadas por la NCX-10 y junto con el personal de mantenimiento confirman que están en buen estado. Esta es la manera más rápida de aumentar la capacidad. Capítulo 23. El personal de la compañía de sugerencias para aumentar la capacidad del cuello de botella, lo que es perfectamente legítimo que se asigne gente a los cuellos de botella sin eso aumenta el throughput. Lo importante es mantener el flujo. Capítulo 24. En Único las cosas han mejorado debido a los cambios que realizan. Los despachos aumentaron, por consiguiente, el throughput también. Hubo una disminución del inventario de productos en procesos. Stacy entre la oficina de Rogo y le explica que al parecer los cuellos de botella se han propagado. Luego de conversar y analizar qué puede estar sucediendo, decide llamar a Jonah. Capítulo 25. En ningún caso el recurso no cuello de botella determina el throughput del sistema cuando es posible activar un recurso no cuello de botella por encima del nivel de recurso cuello de botella. Hacerlo da como resultado solamente excesos de inventario, no mayor throughput. Jonah establece una simple regla: el nivel de utilización de un recurso que no es cuello de botella no está determinado por su propio potencial, sino por algún otro problema del sistema. Capítulo 26. Las soluciones encontradas fueron dadas por los hijos de Rogo, y es que los cuellos de botella indiquen cuándo alimentar el sistema con más inventario, pero con la ayuda de la computadora, en vez de tambores y cuerdas, lo que se debía hacer es encontrar una manera de librar material para las partes de etiqueta roja de acuerdo con el ritmo en que los cuellos de botella necesitan estrictamente ese ritmo. Tambor. Capítulo 27. Al llegar el fin de mes, Alex no tiene que dar el informe mensual sobre cómo está marchando su planta. Ahora ellos están programando la liberación de todos los materiales de acuerdo a un nuevo sistema desarrollado por Ralph que está en sintonía con el ritmo de los cuellos de botella. Ralph tiene una terminal de datos en ambos cuellos de botella, de tal manera que al irse procesando el inventario, la información al minuto puede alimentarse directamente a la base de datos de la planta. Ralph experimentó un poco con el sistema y descubrió que se puede predecir con diferencias de un día más o menos cuándo saldrá un embarque de la planta. Capítulo 28. Alex llega a la planta y pide a Stacy que convoque a todos a una reunión. Rogo comienza exponiendo lo que había conversado con Jonah la noche anterior.
John había sugerido el siguiente paso lógico, que es reducir el tamaño de los lotes de los no cuello de botella a la mitad, ya que al final así ganarán más dinero. Si se reduce a la mitad el tamaño de los lotes de las máquinas que no son cuellos de botella, se reducirá en un 50% el inventario de producto en proceso, lo que significaría que necesitaría la mitad de la inversión en inventario de producto en proceso para mantener trabajando a la planta. Y si se coordinara con los proveedores, hasta se reduciría los inventarios a la mitad, disminuyendo el monto de la inversión, alivian, aliviando la presión en el flujo de caja. Capítulo 29. A partir de la reunión con Jones, las ventas han aumentado. En la planta, algunos no cuellos de botella tienen menos tiempo ocioso que antes. Aparentemente ha surgido un problema desde el punto de vista político, pero financieramente no importa. Al parecer, los costos de las partes figuran haberse elevado debido a las preparaciones adicionales que se han hecho necesarias por los lotes más pequeños. Pero en realidad esto no afecta en nada el gasto real, ya que no se han colocado más empleados ni agregado costos adicionales por hacer más preparaciones. Capítulo 30. Con el último pedido único obtuvo una ganancia del 17%. Los inventarios se han reducido al 40% de lo que tenían al inicio y el throughput se ha duplicado. De las oficinas generales llegan 5 auditores quienes se dan cuenta que han cambiado la base para determinar los costos de los productos. Una semana después, Lou recibe un, un memorando amonestándole a cumplir con las normas aprobadas y una orden de volver a elaborar el uniforme trimestral basándose en los antiguos factores de costos. No llega ni al 15% que necesitaban. Apenas registran un aumento del 12.8% y no del 17% que habían calculado. Capítulo 31. Luego de 3 meses de lucha, Alex rogó llegar al edificio de Único para dar su informe sobre cómo está su planta y por qué no debería cerrarla para esta junta. Asiste Hilton, Smith y Neil Kravitz, a quienes rogó luego de hora y media de exponerles los efectos de los cuellos de botella sobre los inventarios y el throughput. Es interrumpido por Hilton, no de manera cortés, pero Alex se apresura a explicar 3 supuestos equivocados de acuerdo con las reglas de contabilidad de costos que todo mundo ha utilizado en el pasado. Número 1. Se deben equilibrar la capacidad productiva a la demanda primero y luego tratar de mantener el flujo. En lugar de esto, se debe equilibrar el flujo con la demanda, no la capacidad productiva. Número 2. Los incentivos sobre el nivel de utilización de cualquier trabajador es determinado por su propio potencial. Esto es falso debido al factor dependencia para cualquier recurso que no es cuello de botella, el nivel de actividad del cual el sistema puede derivar utilidad. No se determina por su potencial individual, sino por alguna otra restricción dentro del sistema. Número 3. Utilización y activación son lo mismo. La activación de un recurso y la utilización de un recurso no son sinónimos. Capítulo 32. Las cosas entre Alex y su esposa van mucho mejor para celebrar el ascenso de Alex. Salen juntos a cenar y en medio de la velada se viene la inspiración y tiene algunas preguntas para
Jonah. Alex quiere aprender cómo persuadir a las demás personas, cómo ir eliminando como cáscara las capas de la práctica establecida por ellos, cómo superar la resistencia al cambio. Capítulo 33. Lo que se está haciendo actualmente en la planta es examinar las colas diarias frente a ensamble y a los cuellos de botella. A esto se llama amortiguadores. Revisan solo para estar seguros de que todo lo que se ha programado para trabajarse revisen solo para estar seguros de todo lo que se está programando para trabajarse estar ahí. Es decir, que no hayan huecos. Si surge un nuevo cuello de botella, inmediatamente se manifiesta como huecos en por lo menos uno de sus amortiguadores. Siempre que hay un hueco en amortiguador, se revisa en el cual centro de trabajo están atorados los materiales. Y luego se pide al supervisor de ese centro de trabajo cuál es el trabajo que se prefiere que inicie después. Esos centros de trabajo no son cuellos de botella, son recursos con capacidad restringida. Capítulo 34. Con el afán de encontrar la respuesta a la pregunta de Jonah de cuáles son las técnicas necesarias para administrar, Alex reúne a todo ese equipo para estudiar la pregunta. Surgen algunas ideas las cuales le aconsejan que primero debería juntar al staff y conocer el trabajo de cada uno de ellos, averiguar los hechos generales. Luego debería visitar a las diversas instalaciones de producción, clientes y proveedores y por último tomar el mando de la división. Esta idea no convence en absoluto a Robo. Capítulo 35. Continúan las juntas por tratar de encontrar alguna respuesta. Todos intentan encontrar una técnica para revelar el orden intrínseco de las cosas, ya que están convencidos que esa sería una poderosa herramienta gerencial. Capítulo 36. Luego de varias discusiones, Stacy plantea: un buen trabajo será colocar a la división en un proceso de mejoramiento continuo. Al seguir analizando el problema, se dan cuenta, ellos interpretaron de manera diferente la palabra mejoramiento. Cambiaron el orden de importancia que tenían los indicadores en la planta. El throughput es lo más importante. Luego el inventario, debido al impacto que tiene sobre el throughput, y solo entonces viene el gasto de operación. Ellos pasaron del mundo de los costos al mundo del throughput. Capítulo 37. Después de discutirlo por mucho tiempo, el proceso de mejora continúa. Está descrito de la siguiente manera. La primera es identificar las restricciones del sistema. La segunda, decidir cómo explotar las restricciones del problema. Tercera, subordinar todos los demás a la decisión del paso anterior. Cuarta, elevar las restricciones del sistema. Por último, si en los pasos anteriores se ha roto alguna restricción, regresar al paso 1, pero no permitir que la inercia sea la causa de restricciones en el sistema. Capítulo 38. Alex Robo y su equipo se dan cuenta que tienen una capacidad sobrante en la planta de aproximadamente un 20% y que las ventas se han convertido en su restricción. Buscan a Johnny Jones para que les apoye en esta área y él les comenta que tiene un cliente en Europa que necesita cantidades grandes pero a un precio por debajo del costo. Alex analiza esta condición junto con Ralph y Lou y llegan a la conclusión que es el único costo que tendrán que desembolsar para producir esos productos. Será el costo de los materiales y del flete, pues tienen capacidad sobrada. Capítulo 39. Cuando todo parecía marchar sobre ruedas, comenzaron las expeditaciones y las horas extras en producción, ya que las ventas habían aumentado. Eso se debía a que hay ocasiones en las que los no cuellos de botella deben tener mayor capacidad que el cuello de botella. Si los recursos anteriores al cuello de botella no tienen capacidad sobrada, no se puede utilizar ni siquiera un recurso al máximo de su capacidad. La falta de trabajo frente a él lo evitará. La cuestión es, ¿cuánto inventario se necesita? Mientras más inventario antes del cuello de botella, más tiempo habrá disponible para que los recursos anteriores se pongan al corriente y, por lo tanto,
En promedio, necesitarán menos capacidad adicional. Mientras más inventario, menos capacidad y viceversa. Y bueno, con esto concluiríamos nuestro proyecto integrador de la Unidad 1 acerca del libro La Meta del autor Eliyahu M. Goldratt.